Muy buenas, señores. Bienvenidos, bienve. Son como esos niños que lloran. No, bueno, no sé por qué me pasó esto. Bueno, venga, hablemos de eso. Vamos a hablar de Ronald Koeman, sí. Oye, tardaba en llegar. Me estaba empezando a caer bien. Porque últimamente estaba ya más moderadito, más respetuoso con el Barça, esto, lo otro, pero tenía que decir lo mismo, tenía que decir lo que tenía que decir. Y lo vamos a analizar. Porque habló del partido este de Champions entre el Barça y el Atlético de Madrid, este partido en el que, pues, una vez más, fuimos atracados miserablemente por el Trampas de Madrid. Sí, ahora el Trampas de Madrid no es el Real Madrid, es el Atlético de Madrid, pero es que el Real Madrid es el Real Trampas, hay que diferenciarnos. Ahora los dos son trampas, aunque seguiré siempre considerando al Atlético de Madrid un equipo más limpio, más justo y más honesto que el Real Trampas. Eso siempre, ¿no? Pero en esta eliminatoria se ha ganado la etiqueta de equipo sucio, tramposo y miserable, ¿no? Ya lo saben, yo cuando atracan al Barça, pues yo no me callo, no soy de estos que, bueno, hay que guardar la compostura, hay que tener un protocolo, no soy de esos. Así que bueno, vamos a hablar de Ronald Koeman y, en fin, Ronald Koeman analizó sobre las eliminatorias de Champions que había muy buenos partidos y a un nivel altísimo y que no sabía si el resultado al final había sido el más justo. Añadió sobre el Barça que yo creo que es un poco exagerado culpar solo al árbitro o a los dos árbitros, porque en las dos jugadas en las que el árbitro saca roja puede ser tarjeta roja. Es el último hombre que hace falta y es tarjeta roja. Sí, pero no. Y te voy a explicar. Primero, en la falta de Cubarsí, de roja, Giuliano Simeone creo que fue el jugador que hizo el piscinazo, ¿vale? ¿Qué hizo? Primero tenía la pelota hacia atrás. Era el último hombre, pero no tenía la pelota controlada, con lo cual no era ocasión manifiesta de gol. Eso es lo primero. Y segundo, en ningún momento Cubarsí le toca, porque está detrás y está con la pelota. Y de hecho, pues el jugador del Atlético de Madrid extiende la pierna hacia atrás y eso hace que por inercia Cubarsí, que estaba ahí atrás, pues acaben chocando y por inercia, pues el jugador del Atlético de Madrid cayera al suelo. Esa es una. Seguimos, ya saben, en la versión larga, no se lo pierdan. Conéctense y continúen. Seguimos. Eso es lo primero. En la expulsión de Eric, resulta que es el propio Sorloth el que se tropieza con sus propios pies y en la inercia se tira al suelo. Eric supuestamente le roza un poco con el brazo, que lo tiene extendido en la carrera, y eso hace que la acción de caída de Sorloth sea, pues, propiciada por lo que acabo de decir ahora, por una especie de contacto entre sus dos piernas, se tropieza consigo mismo y se cae. Esos no son rojas, ni siquiera son amarillas, no son falta. Ronald, no son rojas. ¿Qué dice más? Es un poco exagerado, aunque entiendo que cuando estás en el campo o ahí metido como entrenador, o el presidente Laporta, yo durante muchos años también tuve esos pensamientos cuando estaba como entrenador. Es que no se trata de tener pensamientos, se trata de decir lo que hay, lo que ves, lo que ocurrió realmente. Y este tío dice que no, son roja. No son roja. No son roja. ¿Vale? Y si son falta, son amarilla. Nunca roja. Nunca. Y lo de Sorloth, menos aún, porque había gente alrededor. Había gente, incluso jugadores de su propio equipo, que estaban más cerca de la portería contraria que el propio Sorloth, con lo cual tampoco era ocasión manifiesta de gol. Que sí, que ahí sí tenía el balón controlado. Pero repito, él mismo se tropieza. Es un piscinazo. Entonces, ¿para qué coño está el VAR? Para mirar la jugada, para analizarla bien y para que, pues, demostrar que si era o no era falta, pues ahí se vería claramente. ¿Por qué no da la repetición, la televisión, las repeticiones en condiciones? ¿Por qué solo dan una y gracias y no de todas las jugadas? Habían intereses de que el Barça cayera de
de la Champions, quedar eliminado. Y bueno, y gracias a Dios que el Real Trampas pues también está fuera, ¿no? Ahora es el Atlético de Madrid, el Trampas de Madrid, que está en semifinales, se va a enfrentar al Arsenal. En fin, ¿qué quieren que les diga? Y ya veremos qué pasa, ¿no? Si llega a la final, ya veremos si se encuentra al PSG o al Bayern de Múnich. Uno de los dos será un rival temible para ellos. Ya veremos qué pasa. Oye, si consiguen la Champions, enhorabuena. Si se enfrentaran en la final, ojo, primero tienen que llegar a la final. Se enfrentaran al Bayern de Múnich, pues ya es un viejo conocido en las finales. Se volvería a repetir esa final del 1974, en la que acabaron con 1-1 en el partido oficial, y entonces no había prórroga. Iban a otro partido de desempate. En el partido de desempate recibieron un 4-0, vamos, inapelable. Así que, señores, perdón, eso fue lo que pasó. El ex técnico y Balabanza. Another team. Y el ex técnico confió en que la Champions azulgrana llegue pronto. Ya son muchos años y creo que un club como el Barça, viendo el equipo que tiene actualmente y viendo los años de Messi, es extraño que hayan pasado tantos años sin ganarla. Hombre, no es extraño. No es extraño. Primero, con los robos que hemos sufrido en los 4 últimos años, cada uno de mayor envergadura, ¿vale? Y lo saben. Uno contra el PSG, el otro contra el... ¿Contra quién era? Bueno, este contra el Atlético de Madrid, el otro contra el Inter, y el otro creo que fue, no me recuerdo contra quién, bueno, no me acuerdo, pero sé que fueron 4, ¿vale? Y bueno, es lo que hay, o sea, ¿qué quieren que les diga? Que este tío diga, no, es que es roja, no, no siempre es roja, y el VAR está ahí por algo, ¿vale? Cuando no había VAR, era más difícil ver realmente si era roja, pero también estaban las repeticiones. Las repeticiones de las jugadas están desde siempre. Desde que yo tengo uso de razón, la televisión repite, ¿no? O sea, en aquella época podrían haber hecho esa especie de VAR, pues con un señor en una sala como la del VAR, que tuviera la televisión, que se ofrece la televisión en vivo y que den la repetición, pum, 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 en cámara lenta, y ahí se vería. Diré, miren, señores, esto es falta, esto es penalti, esto es roja, esto es papas a la catalana. Bueno, es habas a la catalana, que a mí no me ha gustado nunca, pero hay gente que sí le gusta. Entonces, pintan. Bueno, ganar una Champions es todavía más complicado, claro. Si tuviera el sistema de competición de liga, ya digo, la liguilla esa de 36 equipos a 8 jornadas, pónganla a 16 jornadas. Dupliquen el número de partidos y quiten las eliminatorias. Y ya tenemos la Liga de Campeones, Real Liga de Campeones, la Champions League, y luego también la Europa League y la Conference League. Todas son League. Entonces, las Eliminatic Sobrink, in the mix. En fin, pero no lo harán, ¿vale? Y estoy hablando de 16 partidos, que todos jugarían 16 partidos, ganarían más dinero. Porque hay equipos que solo juegan los 8 partidos, otros que juegan 10, otros que juegan 12, otros 14 y los otros 16. Porque ya es que, bueno, 15 en este caso, porque la final pues no son a doble partido. Entonces, según vayas avanzando, vas ganando. Y en este caso, todos jugarían 16 jornadas. Todos. ¿Vale? Piénsenselo, UEFA. Piénsenselo. Así tendrían los equipos más margen para perder partidos, sin tener que caer eliminados injustamente. Claro, imagínense. Es que imagínense, ¿ahora qué llevamos? 16avos de final para los que no llegaron directamente a los octavos. Serían 2 partidos. Los contamos desde 16avos, ¿vale? Los 8 de liga, 2 de 16avos serían 10. Otros 2 de octavos serían 12. Otros 2 de cuartos serían 14, ¿vale?
Bueno, incluso uno más. Yo me he contado 16, no, son 17 con las eliminatorias. Un partido más. Con el sistema de eliminatoria de 16 jornadas serían uno menos. Todos jugarían 16 jornadas y encima los que llegan a la final jugarían un partido menos. Si es que juegan los 16avos, como la temporada pasada. El Paris Saint-Germain, que llegó a la final desde 16avos, se enfrentó a un Inter de Milán que robó al Barça en las semifinales, que se clasificó directamente a octavos. La temporada pasada, no digo esta, la pasada. En este caso, Inter de Milán cayó eliminado en 16avos de final por el Bodo Glimt. Lamentable, pero pasó. Y el PSG también quedó en el top 16. Y ahí está, en las semifinales otra vez. Que es, para mí, el máximo favorito para revalidar el título que ya tiene del año pasado. Sería su segunda Champions consecutiva. Fíjense, han estado años y años intentando ganar una Champions, que casi lo logran en el 2020, precisamente contra el rival que van a tener ahora, el Bayern de Múnich. Y no la ganaron de milagro, ahora resulta que la ganaron la temporada pasada, y en esta pues están muy cerca de lograrlo nuevamente. Sería la segunda Champions consecutiva. ¿Cuántos equipos en los últimos 20 años han conseguido 2 Champions consecutivas, excepto las trampas del Real Madrid? Los tramposos del Real Madrid, vamos a llamarlos así. Tramposos del Real Madrid, tramposos del Atlético de Madrid, ¿vale? Su filial. Ya se ha convertido en su filial, lo siento. Lo siento, Atléticos, pero desde la eliminatoria esta... Yo sé que voy a recibir insultos ya por parte de los colchoneros, aparte de los merengones, que yo ya estoy acostumbrado a eso. Pero las verdades duelen. No se puede hacer bips. No se puede hacer bips. No. En fin, sobre la actuación arbitral del Bayern Real Madrid, eso dijo el señor Ronald Koeman. Y la expulsión de Camavinga, ¿y quién es más culpable? Koeman dijo, en el principio era para el jugador. Pero yo creo que el árbitro también puedes criticarlo, porque un árbitro tiene que saber. O sea, vamos a ver. En las rojas de Cubarsí y Eric García, en cada uno de los 2 partidos, era roja, ¿vale? No hay que culpar solo al árbitro. En la de Camavinga, Camavinga es culpable. Sí, en principio. Pero claro, el árbitro también puedes criticarlo, porque un árbitro tiene que saber. El árbitro lo expulsó justamente a Camavinga. ¿Por qué? Porque cogió la pelota con la mano y no le dio la pelota a Kimmich, que tenía que sacar la falta, y el tío va y se la da a Güler. ¿Eso qué quiere decir? Tarjeta amarilla. Eso es tarjeta amarilla, ¿vale? Entonces ya tenía una. ¿Qué significa eso? 2 tarjetas amarillas igual a una roja. Ya está. Entonces, infundados las protestas del resto de jugadores que rodearon al árbitro como queriendo intimidarle, para que vean la mala educación que tienen, los pocos valores, por no decir ninguno, que demuestran en ese club que presume tanto de ellos, y que bueno, pues si no hacen lo que ellos quieren, si no los ayudas, si no arbitras a su favor, que encima lo hicieron porque les regalaron 2 goles, 2 goles, uno con una falta inexistente, que luego ejecutó la falta magistralmente Arda Güler, no hay que negarlo, y la otra en un regalo del portero, ¿vale? Pero la otra fue también por una falta previa de Rüdiger en defensa, que luego pues acabó marcando Mbappé, también injustamente. O sea, esos 3 goles de ese 4-3 final tendría que haber sido un 4-0. Y esos 3 goles no tenían que haber subido en el marcador never de los nevers. Y eso es lo que hay, señores. Entonces, decir que el culpable, cuando se trata del Madrid, el culpable es el árbitro, y cuando se trata del Barça, el culpable es el jugador. Dice mucho el señor Ronald Koeman, que sí, que es una leyenda del fútbol como jugador, como entrenador, mejor olvidarlo, pero que a mí ya me cayó al suelo. Su mala trayectoria y su penosa participación como entrenador del Barça a mí me hizo caer hasta el suelo la admiración que le tenía como jugador de fútbol, como futbolista. Y bueno, pues
ya estuvo a punto de hundir al Valencia, cuando fue entrenador del Valencia en los años 2000. Es que yo eso todavía me acuerdo. Llega a durar un año más y lo hunde. O sea, lo manda a segunda división, vamos. Después de haber ganado 2 ligas y haber sido finalista de la Champions en 2 ocasiones consecutivas, que lamentablemente no lo consiguió. Do not conseguir. En el año 2000, en el 2001, el Valencia llegó a las finales y las perdió. Una contra el Madrid, el tramposo Real Madrid, la otra contra el Bayern de Múnich. En la tanda de penaltis, además, lo recuerdo bien. Pero bueno, historia. Este es nuestro amigo Ronald Koeman, que tiene que decir la suya. Tiene que decir la suya y lamentablemente pues tenemos que aguantar esto. Está escocido. Primero, porque fue despedido justamente por Joan Laporta después de que encima lo mantuviera unos meses más, 5 meses más de lo que tendría que haberlo mantenido. Eso lo primero. Y segundo, porque está escocido por eso, porque, en fin, porque Joan Laporta sigue como presidente 5 años más, aunque me está cayendo al suelo a mí Joan Laporta. Ya hablaremos en un vídeo de Joan Laporta. Le voy a dejar un mensaje bien claro, dejando muy claras las cosas sobre él, las positivas, pero también las negativas, que aquí hemos hablado y muchas veces. Y es más, incluso cuando Laporta, que estaba en campaña electoral incluso antes, que quería yo que ganara Laporta, como así fue, yo nunca dejé de reconocer las cosas, tanto en positivo como en negativo. ¿Es el mejor presidente de la historia del Barça, junto a Josep Lluís Núñez? Sí. Pero además, a la vez, es el peor defensor del Barça como presidente. Porque no hace nada. Sí, 4 palabras ahí mal dichas. Bueno, mal dichas no, bien dichas en este caso. Un exploto después del partido contra el Atlético de Madrid, que nos robaron el partido, claro. Luego resulta que como a Rafinha lo van a sancionar y ya está. Ya no se ha vuelto a escuchar más. ¿Dónde están las denuncias en los tribunales? ¿Dónde está el poner el grito en el cielo como hacía Jesús Gil, precisamente, el expresidente del Atlético de Madrid en su momento? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los cojones del presidente, que es el que tiene que dar la cara, no los jugadores? Los jugadores bastante tienen con dar la cara en el campo. Y jugar como jugaron, y luchar y competir, e intentar remontar la eliminatoria que la llegaron a igualar. Pero, en fin, es lo que hay, señores. Es lo que hay. Y tenían el miedo en el cuerpo los atléticos cuando el Barça marcaba el 0-2. Y estábamos ya con la eliminatoria empatada. ¿Y qué pasó al final? Pues nos robaron. It's pathetic. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez las toses, tío. Qué mierdas. En fin, señores, seguimos informando. Muchas gracias. Forza Barça.